Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre, anunciar su misericordia y su fidelidad, ¿verdad? Porque Él es digno de alabanza. Damos gracias al Señor porque nos permite otro día más estar en su casa, donde venimos a alabar y glorificar su santo nombre y para que nos hable a través de su bendita palabra. La lectura de hoy la traemos en el libro de Génesis, capítulo 45. Leeremos del versículo 1 al versículo 9. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por el gobernador de toda la tierra en Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Gloria al Señor. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gloria, Señor, tu gloria que a ti te pertenece. Gracias porque esta es una palabra, Señor, donde nos muestra cómo tú te glorificas, cómo tú te mueves, cómo tú actúas, Señor, de manera, Señor, misteriosa para nosotros, imposible de entender para nosotros, Señor. Pero sabemos que donde tú estás, Señor, allí se hace tu voluntad. Donde tú estás, Señor, todo está perfecto. No importa lo que los humanos veamos o sintamos, Señor, pero sabemos, mi Dios Santo, que tú tienes control de todo, Señor. Pido en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida, mi Dios Santo, y nos fortalezca, Señor, y nos edifique, que tenemos que agarrarnos de ti, Señor. Nuestra mirada y confianza solo debe depender de ti, Padre Celestial. A pesar de las circunstancias que tengamos que vivir, seas tú obrando en grande manera en cada uno de tus hijos. Que esta palabra sea esa semilla, Señor, que caiga en buena tierra, que nazca, crezca y dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por 1, para honra tuya, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, el tema de este mensaje es: cuando las cosas que Dios hace para nosotros no tienen sentido. Cuando las cosas que Dios hace para nosotros los humanos, para mí, no tienen sentido. No lo vemos justo, no lo vemos correcto. Aquí hay una gran historia, mis hermanos, comenzando desde el capítulo 37 de Génesis, dejando a un lado el 38, de allí llega hasta el 45, la historia de este joven llamado José. Hermano José, a la edad de siendo hijo de Jacob, el cual Dios le cambió el nombre por Israel. Al principio del capítulo 37 dice, en el versículo 37, verso 2,
hasta el 6 habla los principios días de su edad. Y dice de que siendo José, mis hermanos, de edad de 17 años, siendo el penúltimo de los 12 hijos de Jacob, el cual Israel, como se le llamó más, no más, nada más Jacob, sino que Israel amaba mucho a José porque lo había tenido en su vejez, era su penúltimo hijo, y le amaba tanto, mis hermanos, que le había mandado a hacer una vestidura llamada túnica de muchos colores, que lo identificaba como el hijo predilecto de Israel. Y sucedieron, mis hermanos, que a su temprana edad, él comenzó a tener sueños. Dios le hablaba a través de sueños, y sus hermanos comenzaron a decirle, la Biblia dice, el soñador, ahí viene el soñador. Y lo primero, mis hermanos, que era difícil para él y para todos, me imagino que no era cómodo, ni cómodo para los demás tampoco, padres y hermanos, es que de repente en el primer sueño él les dice de que él veía de que estaban haciendo manojo de trigo en el campo, y que cada uno tenía su manojo, y que los manojos de sus hermanos se inclinaban al de él. Entonces sus hermanos no les gustó, como quien dice que tú reinarás un día con nosotros. Y así fue. Y el segundo sueño fue de que miraba a mis hermanos el sol y la luna, y 12 estrellas, como eran 12 hermanos, pero 11 de las estrellas y el sol y la luna se inclinaban hacia él. Entonces los hermanos más enojados, pero dice que su padre lo guardaba en su corazón. Pero para ir resumiendo, mis hermanos, esa historia poderosa, ahora lo que quiero poner en contexto desde antes, mis hermanos, una edad donde un muchacho está para disfrutar su edad, su tiempo, su cultura, sus juegos que había en ese tiempo. Dios ya lo estaba metiendo en una situación del cual no tenía la posibilidad o capacidad de poder entender lo que iba a suceder. Sus hermanos comenzaron, dice, a odiarlo, a tener rencor con él. Y como él era de los menores, siempre los menores se quedan en casa, ¿verdad? Y sus hermanos mayores iban al campo a cuidar las ovejas. Y su padre lo usaba incluso para que fuera a checarlos a ellos. Ve a ver qué están haciendo estos muchachos. Y cuando mis hermanos aparece una de las veces de tantas allá, y apareció él, y dijeron ellos, mira, aquí viene el soñador. Comenzaron a usar ese apodo, llamarle el soñador, pero no es porque le gustase, sino que en sentido de burla, mis hermanos. Y vieron eventos grandes que sucedieron en la vida temprana de José, mis hermanos. Y cuando él llega a buscar a sus hermanos allá, él sus hermanos no estaban. Y le dijo un forastero, uno de la zona, tus hermanos dijeron que iban a cierto lugar y se fueron. Y así era porque como eran sus hermanos mayores, no tenían temor a Dios, se iban a las fiestas y las parrandas más cerca allí y dejaban aún el rebaño descuidado. Entonces dice que ellos tenían rencor de él, le aborrecían, dice la palabra correcta, le aborrecían a José, mis hermanos, porque como que él quería sobresalir sobre ellos, mis hermanos, alguna condición de que va a ser natural que se va a dar. Y vemos de que comenzó a haber ese conflicto emocional, mental, incluso, pero dice que su padre lo guardaba en su corazón. Entonces, el segundo evento fue, mis hermanos, que dijeron, ahí viene el soñador, ahora venid, matémosle. Eso fue lo primero que ellos planificaron, matarle, porque vieron que estaba siendo como obstáculo en la vida de ellos. Ahora José había pedido ser soñador, no lo había pedido, mis hermanos. Usted y yo, mis hermanos, a veces estamos pasando situaciones que no las hemos pedido nosotros, sino que el Señor lo ha permitido. Ahora quiero que tengamos el punto sobre todo en este mensaje, mis hermanos, porque a veces quizás yo soy el primero y le digo, Señor, yo quiero que tú estés en mis planes, ¿verdad? Pero aquí es el contrario, mis hermanos, que averigüemos y le pidamos al Señor, yo quiero estar en tus planes. Yo quiero estar en tu voluntad. Yo quiero estar en los proyectos tuyos, aunque sabemos, mis hermanos, que los proyectos de Dios definitivamente siempre van a ir en contra de lo que yo quiero, de mi deseo, de mi voluntad. Entonces vemos que José a esa temprana edad estaba entrando en unos proyectos que él no tenía ni sentido ni razón de lo que estaba pensando. Primeramente él no entendía si es que él veía los gestos de su hermano, de que lo aborrecían, no lo querían, lo odiaban y hicieron, ahí viene el soñador. Entonces lo primero fue planear matarlo. Matarlo dijeron porque dice, entonces se acaba el problema. Pero mis hermanos, y echémoslo en una cisterna.
pues cuando vieron, mis hermanos, dijeron, no vamos a ¿cómo es? Llevar esa sangre de nuestro hermano encima de nosotros, pues echémoslo en una cisterna. Y fue lo primero que literalmente ellos hicieron. Lo echaron en la cisterna, mis hermanos, y mientras estaban, y él estaba ahí en la cisterna, planeando ellos qué iban a hacer. Entonces pasaron los mercaderes, mis hermanos, que iban a vender a Egipto, mis hermanos. Entonces vemos que él estaba ahí cuando dijeron, bueno, entonces mejor vendámoslo. Ahora, pero bien interesante, mis hermanos, dentro de todo eso, de lo que venía de lo correcto de José y de las cosas que estaban haciendo sus hermanos, que a sentido común no eran correctas, Dios estaba dentro de ese plan. ¿Y quién nosotros para juzgar a Dios? Dios tenía un plan. Dios sabía que iba a haber una hambre en el futuro. Dios sabía que iba a haber un problema, no nacional, sino que mundial en ese tiempo. Y Dios usa de esa manera a sus hermanos y viene cuando pasaban los madianitas. Dice, vendámoslo a los madianitas. Como que dice que vean que hagan de él, que se deshagan de él y nosotros nos evitamos. Y lo vendieron, mis hermanos, por 20 monedas de plata. A Jesús lo vendieron por 30. Él dieron 20. Entonces vemos que lo vendieron, mis hermanos, después de estar aquel muchacho en el pozo. ¿Y qué hicieron ellos? Mataron un cordero y la sangre la echaron en la túnica, en la ropa de él, y le llevaron a su padre. Y le dijeron de que un animal lo había devorado. Pero en realidad, mis hermanos, entonces los muchachos sintieron diferentes sentimientos. Culpabilidad, enojo, ira. Es más, dice que Rubén, que se había ido por ahí, no se enteraron cuando lo vendieron, y cuando él regresó ya no estaba su hermano. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Todos estamos contando como una historia tenebrosa, como un plan perverso que estaba sucediendo, pero dentro de esto estaba la mano de Dios. Así que si usted y yo, mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles ahora, no se suelte del Señor y espere que el Señor tiene la respuesta, ahora, más adelante o más al futuro, pero que aseguremos que estamos en la voluntad de Dios. Y sucedió a mis hermanos que le llevaron la túnica y su padre sufrió, lloró, que todos sus hijos lo querían consolar, y él dijo, déjenme como es llorar, porque era su hijo de los amados. Y si Israel o Jacob le amaba, Dios le amaba mucho más a José. Entonces usted dirá, pero si Dios amaba tanto a José, ¿por qué usa a ese muchacho? En estos tiempos modernos, mis hermanos, ese hubiera sido secuestro, ese hubiera sido abuso emocional, ese hubiera sido los derechos humanos. Aquí eran los derechos humanos porque es un menor de edad y mire todo lo que están haciendo con el muchacho. Pero Dios estaba con José. Aleluya. Entonces veo, mis hermanos, que lo vendieron, lo llevaron a él, mis hermanos, entregándosele a esos madianitas, y ellos llegaron. Y luego, mis hermanos, ya en el capítulo 39 encontramos de que en los primeros versículos de lo que lo compró un oficial del ejército de Faraón, el cual se llamaba Potifar. Pero dice en el verso 2 del capítulo 39, allí Dios comienza a manifestarse. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Dice próspero, mis hermanos, siempre él estaba con José. Quiere decir, mis hermanos, que en todo lo que él hacía en la casa de Potifar, es más, del versículo 2 al 6, mis hermanos, dice de que Dios puso gracia en José, que vio que todo lo que José hacía prosperaba porque Jehová estaba con José, y lo entregó todo en su mano, le entregó la confianza, todo estaba en él, mis hermanos, porque dice que este hombre ya no tenía que preocuparse, sino que se iba a sus negocios, a sus responsabilidades, trabajo, mis hermanos, porque José tenía control. Y no es porque José tuviera esa gran experiencia, mis hermanos, sino porque el Señor estaba con José. Entonces usted y yo debemos de desear y pedirle al Señor que Él esté con nosotros a donde quiera que vayamos. Y eso tenemos que diferenciar entre José, como lo fue con Daniel y los 3 hebreos, que no importa dónde ellos llegaron, a diferentes culturas, mis hermanos, diferentes formas de vivir, pero ellos no cambiaron su manera de vivir, ni cambiaron su doctrina, su enseñanza, su fe en Dios Todopoderoso. Ellos siempre confiaron, mis hermanos. Entonces Jehová estaba, mis hermanos, con José, y todos podemos ver que era de una bendición en la vida de este hombre, tanto de que el hombre le dice que halló gracia y misericordia delante de Potifar, que era ese jefe de la guardia, mis hermanos, del tiempo de Faraón, entonces de ese reinado. Hasta tanto, mis hermanos, pero vemos que cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad del dolor de Dios,
no importando el dolor y la circunstancia, imagínate todo lo que había pasado José, entre que los hermanos lo vendieron y que llegó allí, lo decimos fácilmente y lo resumimos, pero ¿qué no pasaría ese muchacho? Pero hasta que está en una casa, podemos ver el favor de Dios. Es para que este muchacho, ahora en día a los muchachos si les pasa algo así, es para que hay que llevarlo a un psicólogo porque está rebelde, está con un montón de cosas, no se ubica. Pero vemos que José, lo que él tocaba y hacía era prosperado porque el Señor estaba con él. Aún la Biblia literalmente no nos dice de que José se quejó o maldijo a los hermanos. Él no dijo nada, sino que Jehová estaba con él hasta el punto de que el hombre no tenía que preocuparse porque José todo lo que hacía lo guardaba, lo prosperaba. Era bendecida la casa de Potifar, era bendecida porque había un varón de Dios, un siervo de Dios allí. Por eso si usted y yo nos sometemos a su palabra, al temor de Dios donde quiera que vayamos, sea mucho o poco que hagamos, mis hermanos, pero si estamos en la voluntad de Dios, Dios va a poner gracia y favor delante de los hombres y esos jefes que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero el enemigo siempre mete sus manos, ¿verdad? Como José no se rindió ante sus hermanos, no protestó, no los maldijo, supo de su venta, aceptó al comprador, tampoco hizo problema con el comprador, sino que se sometió a él y servía. El enemigo quiso usar el poderío que Dios le había dado a José en casa de este hombre Potifar, que ¿qué le dijo? Como dice, todo está en tus manos. ¿Y qué hizo la esposa de este hombre? Todo te lo ha entregado tu Señor, como dice, cuida, aprovecha de todo esto. Pero José sabía hasta dónde debía de llegar y al Dios quien servía y él temía. Es más, mis hermanos, cuando esta mujer trata de buscarlo, mis hermanos, sabemos, y él insistía en que no. Ella trataba de convencerle día a día para que él cediera a sus deseos, mis hermanos, carnales, pero él sabía su posición. Es más, él le dice, ¿cómo yo le voy a hacer eso a mi Señor? A su marido, dice la Biblia, pero él es esposo en aquel tiempo. Si él me ha dado todo en mi confianza. Y dice mis hermanos que dice, yo le fallaría a Dios. Yo le fallaría, no dice. Sabía que si él le fallaba a todos los demás, es fallarle a Dios, pero él no dijo antes a su jefe, aunque le respetaba, lo honraba, pero primero a Dios. Por eso es que usted y yo, mis hermanos, cuando somos íntegros, sabemos que si le fallamos, primero le fallamos a Dios. No, yo le fallo al hermano o a la hermana, pero a Dios no le fallo, no. Si le fallo a Dios, le fallo al hermano, le fallo a Dios también, porque Él es primero sobre todas las cosas. Y todos sabemos la historia, todo lo que hemos pasado por el instituto, de que esta mujer accedía y cuando él llegó el momento que tenía que hacer sus oficios, cumplir con su responsabilidad y entró a la casa, ella quiso tomar de él, pero como no pudo lograr su propósito, lo enjuició. Y todos esos planes perversos dentro de todo eso, pero la mano de Dios estaba con José. Él huyó y la mujer, como no logró su cometido, su plan perverso, dijo que él había querido abusar de ella. Y José, mis hermanos, no se preocupó. Él no dijo, no se malinterpretó en todo, sino que él dijo de que cómo iba a hacer eso, porque iba a deshonrar a Dios. Lo estoy diciendo en mis palabras. Y sabemos de que el jefe, como le había dado confianza, y que le dijo algo bien interesante, mis hermanos, que esta mujer cuando lo acusa a José le dice, mira lo que has traído a nuestra casa, nos has traído a un hebreo, como dijeron ahora en día, mira, nos ha traído a un cristiano, nos ha traído un evangélico a nuestra casa para que nos haga daño. Pero claro, porque no había sido de su beneficio, de su interés, pero como José había honrado al Señor, él no le preocupó. Es más, él no le alegó a su patrón o jefe, mira, ¿por qué me metes a la cárcel injustamente? Él fue, mis hermanos, y lo primero dice la Biblia que entrando a la cárcel, él halló favor y gracia ante el carcelero, que le dio el encargo de los demás presos. Le dio, es más, mire, y no lo llevó a cualquier cárcel, lo llevó a la cárcel donde estaban, dice, los jefes del copero y del panadero del rey. Donde estaban los sirvientes del rey que cuando se portaban mal los encerraban ahí. Era una cárcel, digamos, VIP, donde ellos tenían, mis hermanos, ciertos privilegios. Y José fue para ahí. Y no fue como uno más, sino que fue como el jefe. Que dice que también el encargado de la cárcel, mis hermanos, ni se preocupaba quizás de contar a los presos o cómo se estaban portando, sino que José se encargó de ellos y José, en vez de que hubieran disturbios, mis hermanos, tenía buena relación con ellos, porque Jehová estaba con José.
Entonces eso es lo importante donde usted y yo, entonces vemos de que aquí estamos, José, aunque, y no quiere decir que porque sabemos el final de lo que sucedió en la historia, no quiere decir que José la pasaba de pura felicidad. No sabemos qué situaciones pasaba, mis hermanos, pero él siempre decidió honrar a Dios. Y que sabemos cómo Dios lo iba llevando. Parecía que lo del apodo de los sueños ya se había quedado, pero Dios tenía un plan. En una de esas dice que el rey se enojó con el copero y el panadero y los mandó a encerrar. Y estando ya 2 años ahí ellos, ahí en la cárcel, mis hermanos, entonces viene de que uno al mismo tiempo tienen sueños los dos. Y entonces viene el panadero, el copero, perdón, primero le cuenta a José lo de un sueño, donde él veía unos sarmientos, dice que crecían, y veía que uno de los sarmientos, dice, exprimía el jugo sobre la copa, y que él veía que esa copa él se le entregaba al rey. Y él le dice que José le interpreta que él iba a ser nuevamente instalado en la posición y que él le iba a entregar la copa al rey. Pues el panadero de igual manera, mis hermanos, tiene el sueño y le decía que miraba tres canastos. Entonces le dice que tenían pan y que venían unas aves y se comían el pan. Y él le dijo, esos 3 canastos significan 3 días. Y te quiere decir que en 3 días, le dice, el rey te cortará la cabeza y las aves se comerán tu cuerpo. Y al primero le he dicho, te va a instalar, y así fue. Poco tiempo después, mis hermanos, se hizo la fiesta, pues el panadero, sucedió lo que le dijo José. Pero algo interesante que cuando él le dice al copero lo que iba a suceder, y le dice, no te olvides de mí. No te olvides de mí cuando tengas el favor. Acuérdate, le dice, y como quien dice, intercede ante Faraón por mí. Y como todos los humanos se le olvidó aquel, entre sus ocupaciones se olvidó. Pero vemos de que cuando fue pasando el tiempo, mis hermanos, esos 2 años, sucedió que Dios estaba en el plan ahí. Faraón tuvo el sueño. Tuvo el sueño, mis hermanos, donde veía, fue él junto al río. Veía, mis hermanos, de que del río subían 2 vacas flacas y dos vacas gordas, perdón, 2 vacas flacas, mis hermanos, la cual dicen eran tan horribles, horripilantes las flacas, que se introdujeron en el cuerpo de las vacas y las devoraban, a las vacas gordas. Y dice él, y veía aquello tenebroso, horrible, y me desperté. Y pensando en eso se quedó dormido, volvió a tener otro sueño, donde veía, dice, 7 espigas de trigo, una mata de trigo con 7 espigas y 7 ramilletes, como decimos nosotros, y vimos de que dice que él veía aquello bien hermoso, pero luego aparecieron 7 espigas que estaban también horribles, y que el viento solano las soplaba, mis hermanos, y que sucedió que se devoraban a las que estaban saludables y con fruto. Y cuando sucedió eso, mis hermanos, de ese sueño se acordó el copero, se acordó, mis hermanos, de que había un muchacho que le había interpretado sus sueños, y él dijo, hay uno que prácticamente que interpreta sueños, porque cuando el rey dice, mandan a traerlo. Miren cómo estaría la situación de José, que literalmente dice que él se arregló, se rasuró. Quiere decir que la situación fue, y se vistió de diferente ropa y fue ante el rey, y le dice, tú es el que te dedica, como dice, a interpretar sueños. Y él le dijo, no, lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiera decir. Y sucedió, mis hermanos, que cuando lo llevaron y él le cuenta la primera parte de las vacas y luego lo de las espigas, y le dice a José, no son 2 sueños, son uno solo, y será lo que Dios quiera decir. Lo que Dios quiera decir del sueño, no lo que yo quiera decir. En pocas palabras, mis hermanos. Y sabemos que le dijo, las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas es un solo sueño. Quiere decir que vienen 7 años de abundancia, donde va a haber mucha abundancia, y es tiempo donde hay que recoger, porque luego las vacas flacas y las espigas flacas son 7 años de tanta hambre que no se va a notar la abundancia que pueda haber en los 7 años de abundancia. Entonces le dice, y mire que como Dios usa al que sí a Dios y sirve a Dios. Es tiempo, como que dice, que el faraón se prepare con gente que sepa para que le ayude. Pero si nosotros decimos, bueno, aquí estoy yo, ¿en quién quiere que le ayude? No, ya. Entonces dijo él, no, pero... Y él, además el faraón le dice a él, todos mis magos vinieron, como yo lo mandé a traer y ninguno supo decir qué era. Mis hermanos, y sucedió de que cuando él le dio la recomendación, vemos que cuando José, él lo declara y le dice que iba a ser, le dice, el segundo de toda la tierra de Egipto eres tú.
el único, como dice que no podía estar sobre él, sobre el faraón era él, José. De ahí todo, la gente no podía ni moverse a menos que no fuera bajo la voluntad de José. Y dice que José llegó a ser gobernador cuando tenía 30 años. ¿Cuántos años pasó de sufrimiento? 30 menos, que tenía 17, 30 menos 17, serían 13 años. 13 años. Pero Dios estuvo con él y estaba con él. Ahora, resumiendo para llegar a donde comenzamos el mensaje, mis hermanos, donde leímos. Entonces él es gobernador y comienza a decir, y los 7 años cosecharon tanto, mis hermanos, que dice de que como no era incontable, fue como la arena del mar. Y lo supieron guardar, y cuando vemos acá la lección donde leímos para apertura del mensaje, fue cuando ya José era gobernador. Habían pasado 2 años de hambre, y todos sabemos, si seguimos la historia, lo cual es de que sus hermanos les tocó ir a buscar a Egipto comida. Entonces sabemos la historia, mis hermanos, que cuando ellos llegaron allá, los mandaba su padre y miraba a aquellos hombres, y él les ponía el dinero, le ponía las cosas ahí como trampa para ver lo que ellos habían hecho, mis hermanos, y en ellos no había arrepentimiento, no había humillación. Es más, y él lo más duro que hizo fue que le dijo, ¿sabes qué? Si ustedes quieren verdaderamente que les perdone lo que han hecho, de robarse, que era trampa que le hacía, de poner para ver si había arrepentimiento y humillación en ellos, es que dejen a su hermano menor conmigo. Y entonces vamos a ver si ustedes son honrados. Y entonces uno de ellos humanamente se quebró, mis hermanos, en sentido lloró y le dijo, no, es el único menor que le queda a mi padre, y si este se queda aquí o le pasa algo, él se va a morir. Como dice, ya el que más amaba se murió. Y todos sabemos la historia, mis hermanos, de que una tonta es cuando llegamos a este capítulo, al 45, donde ya José no pudo más, porque vemos de que él amaba a su padre, él amaba a sus hermanos, y él amaba, y vemos de que fue Dios quien lo llevó, y cómo él confiesa. Cuando le vamos a leer del versículo 2, donde dice, del 45, entonces se dio a llorar a gritos, y lloraron, dice, los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Quiere decir que su grito fue grande, mis hermanos, que sonó. Y dijo a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Me imagino que eso haber sido qué doloroso, no solo para él, sino saber ellos, se le vino toda la película de lo que habían hecho. Y él pudo ver el dolor de ellos, cuando vive aún mi padre. Gloria al Señor. Y vemos, mis hermanos, que les dice, vive mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante, no podían creer, mis hermanos, que todo lo que ellos habían hecho en tantos años se les había juntado en ese momento. Dice el verso 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto, pero con un amor y no con un dolor y rencor, mis hermanos. Pero la respuesta más poderosa le dice en el verso 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren, mis hermanos, ellos oían eso y no lo entendían. Él tenía ese gozo, esa convicción, y yo me imagino esa escena del lloro, de lágrimas, pero vemos de que él no les estaba reclamando nada, sino que estaba feliz y gozoso porque primeramente, mis hermanos, no solo sus hermanos habían sido beneficiados de eso, no solo su padre, sino que toda una nación había sido por la vida y el sufrimiento de este joven. Pero vemos que dentro de todo eso Dios estaba allí, estuvo y estaba ahí en este momento de reunión. Dios estaba ahí. Aleluya, en el dolor, en la tristeza, en la tribulación, mis hermanos, la condición que estemos pasando, lo importante es que Dios esté ahí, nosotros estemos en el plan de Dios, que le digamos, Señor, yo quiero que todo lo que esté pasando sea porque estoy dentro del plan tuyo, porque al final este cuerpo va a dejar de existir, pero que mi alma y mi espíritu more contigo por toda la eternidad. No me importa el proceso que tenga que pasar. Y si no, no estaríamos hablando de José, mis hermanos. La palabra no seguiría hablando hasta ahora en día. Y vemos, dice que para preservación, verso 6, pues ya dice, ha habido, dice, 2 años de hambre. Estaban viviendo, comenzando la situación difícil. Ya no había siega, ya no había cosecha. Verso 7 dice, Dios me envió delante de vosotros. Como dice, Dios los usó a ustedes para que hicieran todo eso, porque había un plan.
Si no, no hubiéramos quedado allá y no hubiéramos muerto todos del hambre. Pero Dios tenía un plan conmigo, pero ese plan ustedes tenían que echarlo a andar. Aunque era un plan bien feo, medio perverso. Pero Dios estaba en la voluntad ahí moviéndose. Hermano, lo que está pasando ahora en el mundo, hay un plan perverso en los seres humanos, pero lo importante es que ustedes y yo nos agarremos del Señor y no nos soltemos, porque vamos a ser redimidos y librados de este mundo perverso. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice verso 7, Dios me envió, dice, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida, dice, por medio de gran liberación, mis hermanos. No solo fueron bendecidos ellos, sino que toda la nación de Egipto, mis hermanos. Y vemos lo hermoso, mis hermanos, que dice el verso 8, pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda esta casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto, mis hermanos. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso, mis hermanos, qué glorioso. Estaba feliz, mis hermanos, qué momento más hermoso. Y en el verso 9 dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detenga. Yo creo que es lo que menos querían escuchar los muchachos. ¿Cómo iban a decirle a su padre? Ahí había gozo, había tristeza, había dolor, había verdades, pero había mentiras. Y para declarar todo eso y para decirle, cuando ese padre tenía 13 años de que su hijo se había muerto y que ya no existía, y todavía está ese profundo dolor ahí, que le digan, chañá, aquí está tu hijo. Mis hermanos, pero estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios. Y vemos de que mis hermanos fueron ellos y le dijeron, pero la diferencia es que cuando regresaron, ya no regresaron con costales, poco con productos, regresaron con carros, porque iban a traerlos a ellos. Dice la Biblia, mis hermanos, que de Canaán llegaron a Egipto en total 70 personas. Porque Dios fue que le dijo que los iba a llevar, como dice, para que no perecieran del hambre. Dios salvó al pueblo, mis hermanos. Y Dios va a salvar a sus hijos donde quiera que vayamos y estemos, mientras no nos alejemos de su plan. Y sabemos todo lo que sucedió en Egipto. Y los que fueron fieles, Dios los prosperó y los bendijo. Y cuando vio que la maldad y el pecado era grande, tuvo que sacarlo, pero ya no eran 70, eran millones de personas allí, mis hermanos. Entonces, la respuesta, mis hermanos, o el propósito de este mensaje es de que, aunque usted y yo no entendamos lo que estamos pasando, leamos la palabra del Señor, vivamos conforme a la palabra del Señor. Sabemos que Dios no nos va a poner nada que nos mate espiritualmente, al contrario, nos va a construir. Por eso el apóstol Pablo dice, no temáis quien mata la carne, sino temed a quien mata el espíritu. Si espiritualmente nos estamos acercando al Señor, mis hermanos, pongámonos nuestra vida física, nuestra vida material, económica, mis hermanos, que el Señor tenga control, porque la alma Él la cuida, el Señor la va a preservar y Él nos dará, cubrirá nuestras necesidades. Y ahora mismo, mis hermanos, que José es tipología también del sufrimiento de Cristo, mis hermanos, donde Él no se negó a nada, pero el nombre de Dios ha sido glorificado. Entonces José fue un instrumento. A veces vemos solo el final, que José en Egipto, vemos las películas, las series, mis hermanos, que él anda en carros ahí de caballos y qué famoso, pero a veces no vemos el proceso que tuvo que pasar, mis hermanos. Entonces usted y yo, Dios nos ha puesto en un espacio, en un lugar, mis hermanos, en una situación que habrán motivos quizás para quejarnos, lamentarnos o para darle gloria al Señor, pero debe ser más para darle gloria al Señor, porque Él no nos pone carga que no podamos sobrellevar. Si estamos en Él, mis hermanos, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Mi hermano y amigo que tendrá la oportunidad de escuchar esta palabra, si estás en la voluntad del Señor, que no importa el proceso, el Señor te va a dar fortaleza, el Señor te va a sostener, mis hermanos. Y ya lo demás vemos, no veamos solo el resultado de José, sino el sufrimiento que él pasó, pero lo bueno es de que él estaba en la voluntad de Dios. Y ahora podemos ver que cuando fue príncipe, gobernador de Egipto, se multiplicó aún más lo que hacía, porque estaba la mano de Jehová en la vida de José. Señor, que tus manos estén en nuestra vida. Señor, que estemos en el plan de tu voluntad, porque en ti somos más que vencedores. Mi hermano, que el Señor, y amigo, que el Señor les bendiga.